El Convenio de Viena de 1983 entiende por deuda de Estado toda obligación financiera de un Estado para con otro Estado, para con una organización internacional o para cualquier otro sujeto de derecho internacional nacido conforme al derecho internacional. Los distintos supuestos de la sucesión en materia de deuda pública se regulan de la siguiente manera. En primer punto, tenemos los casos de sucesión respecto de parte del territorio. La deuda del Estado predecesor pasará al sucesor en la medida acordada por ambas partes y a falta de un acuerdo, las deudas pasarán en una proporción equitativa teniendo en cuenta los bienes, derechos e intereses que pasen al Estado sucesor en relación con esa deuda del Estado. Como segundo punto tenemos que en cuanto a los estados de reciente independencia no pasará ninguna deuda de estado predecesor al sucesor salvo que exista un acuerdo entre ellos. El tercer punto se daría en los casos de unificación, la deuda de estado de los estados predecesores pasará al estado sucesor. Y por último punto tenemos que en los estados de separación de parte o partes de territorio de un estado para formar un estado nuevo, se atendrán al acuerdo entre el predecesor y el sucesor, y a falta de él, a la regla de la proporción equitativa teniendo en cuenta los bienes, derechos e intereses que pasen al estado sucesor en relación con esa deuda. También, en los casos de disolución del estado, los estados sucesores se atendrán al acuerdo entre ellos y en su defecto se aplicará la regla de proporción equitativa. En materia de archivos, el Convenio de Viena de 1983 entiende por archivos de Estado predecesor todos los documentos, sean cuales fueran sus fechas y naturaleza producidos o recibidos por el Estado predecesor en ejercicio de sus funciones que, en la fecha de la sucesión de Estados, pertenecían al Estado predecesor, de conformidad con su derecho interno y eran conservados directamente o bajo su control en calidad de archivos con cualquier fin. Con carácter general, se prevé que la sucesión en los archivos será sin compensación, salvo a un acuerdo en contrario. Como primer punto, tenemos que tanto en la sucesión respecto de una parte del territorio, así como en los supuestos de separación y disolución, la transmisión de los archivos será por acuerdo entre el Estado predecesor y el sucesor, y a falta de tal acuerdo, se transmiten aquellos archivos relacionados exclusivamente con la parte del territorio que se refiere a la sucesión. Si bien el Estado predecesor proporcionará a petición del sucesor reproducciones apropiadas de sus archivos vinculadas a ese territorio y deberá proporcionar la mejor prueba disponible en sus archivos relacionados con los títulos territoriales del Estado sucesor. Como segundo punto, en el caso de estados de reciente independencia, la regla general es que los archivos que, habiendo pertenecido al territorio al que se refiere la sucesión de Estado, se hubieran convertido durante el periodo de independencia en archivos de Estado del Estado predecesor, pasarán al de reciente independencia y también pasará la parte de los archivos del Estado predecesor para una administración normal del territorio al que se refiere la sucesión de Estados. Debe encontrarse en este territorio. El paso o reproducción de otras partes de archivos del Estado predecesor distintas a las anteriores mencionadas se terminarán mediante un acuerdo. Por último, tenemos que en el supuesto de unificación de estados, los archivos de Estado predecesores pasarán al Estado sucesor. Siguiendo la línea de lo que Kenneth ya había mencionado, hablemos de la sucesión de estados en materia de tratados. La sucesión de estados en materia de tratados ha sido regulada por el Convenio de Viena del 23 de agosto de 1978. Dicho convenio, preparado por la Comisión de Derecho Internacional, fue elaborado por una conferencia convocada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Viena. Como ya lo había dicho, el convenio define la sucesión de estados como la sustitución de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. El convenio no afecta a los tratados sobre regímenes de frontera y derechos territoriales, pues la opinión y la práctica generalizada estiman que siempre se produce una transmisión de derechos y obligaciones. Por tanto, el Estado sucesor debe aceptar los límites territoriales y las obligaciones, derechos o restricciones de uso que afecten a su territorio, a excepción de los tratados sobre bases militares. Si bien el convenio no prejuzga las razones jurídicas que pueden existir para impugnar una frontera o un régimen territorial. Examinemos el régimen concreto de los supuestos de sucesión en materia de tratados. A. El supuesto de sucesión respecto de una parte del territorio se estipula que dejan de estar en vigor respecto del citado territorio
los tratados del Estado predecesor y entran en vigor los del Estado sucesor. Esta es la regla de la llamada movilidad del ámbito territorial del tratado y está relacionada con el artículo 29 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Los tratados se aplican en la totalidad del territorio del Estado parte. B. Si se trata de un Estado de reciente independencia, la regla adoptada por el convenio es la de la tabla rasa. De acuerdo con la práctica de los estados y la opinión generalizada de los autores, ningún estado de reciente independencia está obligado a mantener en vigor un tratado o a pasar a ser parte en él, por el solo hecho de que en la fecha de la sucesión de estados el tratado estuviera en vigor respecto del territorio al que se refiera la sucesión de estados. Artículo 16. El principio de la tabla rasa es una consecuencia del principio de la libre determinación de los pueblos. El nuevo Estado comienza su vida internacional libre de toda obligación convencional que le impida decidir su política. Tampoco esta regla significa un rechazo al principio de la continuidad de las obligaciones internacionales, pues el Estado de reciente independencia podrá escoger en determinadas condiciones qué tratados continuarán y cuáles se darán por terminados. Obsérvese que el convenio declara que el Estado sucesor no tiene la obligación de ser parte en el tratado suscrito por el predecesor. Una cuestión distinta es si se tiene derecho a ser parte de los tratados del predecesor. La solución dada difiere dependiendo de si el tratado es multilateral o bilateral. Si el tratado es multilateral, el Estado sucesor de reciente independencia podrá, mediante una notificación de sucesión, hacer constar su calidad de parte en el mismo. La notificación es, por tanto, un acto unilateral que será por escrito. De este modo, se reconoce el derecho del nuevo Estado a ser parte del tratado multilateral. En el caso de los tratados bilaterales entre el Estado predecesor y un tercer Estado, el Estado sucesor necesitará el consentimiento del tercer Estado para llegar a ser parte de un tratado bilateral entre ambos. Y por último, en el supuesto de la unificación y separación de los Estados, el principio aplicable es el de la continuidad, es decir, la transmisión de los derechos y las obligaciones derivados del tratado del Estado predecesor al sucesor.